¿Qué tuvo que pasar con Kevin Quevedo para que Pablo Guede tome una decisión tan drástica? Porque una cosa es mandarlo al banco, otra cosa es no convocarlo, pero llegar a decir públicamente no cuento más con él, eso ya nos está hablando de una ruptura. Y lo más curioso de todo es que Guede decidió no contar públicamente lo que pasó. Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué pasó realmente con Kevin Quevedo? ¿Cómo están todos? Mi nombre es José Díaz, periodista deportivo, o por lo menos intento serlo, y esta es mi manera de ver el fútbol. Después de varias semanas en las que Kevin Quevedo prácticamente desapareció de las convocatorias de Alianza Lima, Pablo Guede finalmente habló y fue contundente y dijo que ya no cuenta más con Kevin Quevedo. Incluso aseguró que las razones ya se los dijo personalmente al jugador y según él se lo dijo en la cara, pero cuando le preguntaron públicamente cuáles fueron los motivos, prefirió no revelarlos. Y eso hace que esta historia sea todavía más interesante, porque para que un entrenador llegue a tomar una decisión así, algo tuvo que pasar. Hasta que Guede, Quevedo o Alianza Lima expliquen exactamente lo ocurrido, no podemos afirmar que se trate de una indisciplina. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar la carrera de Kevin Quevedo, encuentra algunos antecedentes que inevitablemente llaman la atención. Para entenderlo mucho mejor, tenemos que retroceder varios años. Kevin Quevedo, siempre considerado un futbolista con muchísimo talento, pasó por las divisiones menores de Universitario y debutó profesionalmente en 2016, pero prácticamente no tuvo oportunidades y entonces apareció Alianza Lima. En 2017, con apenas 19 años, Quevedo llegó a Matute y no tardó demasiado en demostrar lo que podía hacer, ya que en uno de sus primeros partidos importantes como titular le hizo 4 goles a Juan Aurich. Alianza en ese partido ganó 7-2. Solo imagínense lo que significaba eso. 19 años, Alianza Lima, Matute, 4 goles. Parecía que estábamos viendo aparecer a uno de los próximos grandes futbolistas del fútbol peruano. Ese mismo año salió campeón nacional con Alianza, pero después empezaron a aparecer algunos problemas. En 2018 Quevedo comenzó a protagonizar episodios relacionados con temas disciplinarios. Incluso llegó a ser separado de una concentración de Alianza Lima y Pablo Bengochea, que era su entrenador en ese entonces, dejó una frase que, vista varios años después, resulta bastante llamativa. Básicamente dijo que Quevedo tenía que aprender a ser profesional, porque Bengochea sabía perfectamente el talento que tenía. El problema aparentemente nunca fue solamente futbolístico, y aún así Quevedo respondía dentro de la cancha. Llegamos a 2019, probablemente el mejor año de Kevin Quevedo. Marca 17 goles en la Liga 1 y se convierte en el máximo goleador de Alianza Lima, y tenía apenas 22 años. Incluso llegó a ser convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana. Y este era el momento en el que Quevedo podía despegar, el momento de salir al extranjero, el momento de demostrar que podía convertirse en un jugador importante para la selección. Pero nuevamente apareció un problema. Quevedo había sido considerado por Norberto Solano para disputar el preolímpico sub-23 del 2020 y terminó siendo desconvocado. Posteriormente, el propio Solano confirmó que había existido un problema disciplinario y dejó una frase bastante dura: había un compromiso con la selección y no lo supo cumplir. Otra vez, muchísimo talento, pero nuevamente aparecía algo fuera de la cancha. Después llegó posiblemente la oportunidad más importante de su carrera. En el 2020 se fue a Brasil para jugar por el Goiás. Con 22 años, después de marcar 17 goles con Alianza, era el escenario perfecto, pero su paso por Brasil prácticamente no existió. Jugó apenas un par de partidos y terminó regresando al fútbol peruano. Y acá es donde yo creo que empieza a aparecer una de las grandes preguntas alrededor de la carrera de Quevedo. ¿Hasta dónde pudo haber llegado? Porque condiciones futbolísticas tenía: velocidad, desequilibrio, gol, 1 contra 1, pero nunca consiguió consolidarse fuera de Perú. Regresa al Perú y ficha por Melgar. Y en el 2021 vuelve a aparecer un episodio extradeportivo. Quevedo participó en una reunión social durante las restricciones sanitarias que existían en aquel momento. Esta vez no fue solamente un rumor. El propio Melgar anunció que había comprobado una infracción disciplinaria y decidió sancionarlo internamente. Entonces ya empezábamos a tener varios antecedentes en diferentes momentos de su carrera: Alianza, selección sub-23, Melgar, pero Quevedo siguió jugando. Pasó por Deportivo Garcilaso. Posteriormente tuvo otra oportunidad en el extranjero con Universidad Católica de Ecuador, hasta que finalmente volvió a Alianza. En 2024 Kevin Quevedo regresó a Matute,
Ya no era aquella promesa de 19 años, regresaba como un futbolista mucho más experimentado y seguramente muchos pensaban que esta podía ser la oportunidad para escribir una historia diferente. Pero llegamos al 2026 y estamos nuevamente hablando de Quevedo por una situación que va más allá de lo futbolístico. Y acá aparece una contradicción que me parece importantísima. Hace apenas unos meses aparecían rumores relacionados con una supuesta indisciplina. ¿Y saben quién salió a defenderlo? Pablo Guede. El propio entrenador aseguró públicamente que Quevedo cumplía con los entrenamientos y negó que estuviera llegando tarde. Eso fue hace unos meses y ahora el mismo entrenador dice: no cuento más con él. Entonces yo vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿qué pasó en el medio? ¿Acaso otra indisciplina? Han aparecido versiones periodísticas sobre determinadas situaciones que habrían ocurrido internamente. El periodista Kevin Pacheco de L1 Max reveló 4 situaciones que habrían llevado al comando técnico a tomar esta decisión, pero hasta el momento ni Pablo Guede ni Alianza Lima han explicado públicamente cuál fue exactamente el motivo. Por eso creo que sería irresponsable afirmar que Kevin Quevedo volvió a cometer otra indisciplina, porque no lo sabemos. Pero también es imposible ignorar su historia, porque estamos hablando de un futbolista que ya tuvo episodios disciplinarios documentados anteriormente. Y sobre todo estamos hablando de un jugador que ya tiene 29 años, ya no tiene 19. Ya no estamos hablando del chico al que Pablo Bengochea intentaba enseñarle lo que significaba ser profesional. Estamos hablando de un futbolista que prácticamente lleva una década jugando profesionalmente. Y esta es mi humilde opinión acerca de todo esto. Creo que Kevin Quevedo es uno de los futbolistas que inevitablemente te hace pensar: ¿qué habría pasado si? ¿Qué habría pasado si después del 2019 se consolidaba en Brasil? ¿Qué habría pasado si lograba mantenerse en la selección? ¿Qué habría pasado si lograba explotar completamente todas las condiciones que mostró cuando apareció? Porque talento, para mí, siempre tuvo y todavía lo tiene, pero en el fútbol profesional el talento solamente es una parte. También necesitas disciplina, regularidad, mentalidad, profesionalismo y continuidad. Y por eso lo que está pasando actualmente con Pablo Guede me genera aún más curiosidad, porque una cosa es que un entrenador no considere que futbolísticamente no estás para ser titular, otra cosa es mandarte al banco, otra es dejarte fuera de una convocatoria. Pero cuando un entrenador sale y dice públicamente: no cuento más con él, para mí eso significa que la relación llegó a un punto prácticamente irreversible. Ahora, Guede tiene suficientes razones, Quevedo hizo algo, es una decisión estrictamente deportiva. Eso solamente lo saben los que están dentro de Alianza Lima, y hasta que no conozcamos esa versión no podemos condenar al jugador si no sabemos si ocurrió, pero tampoco podemos borrar su pasado. Kevin Quevedo tiene 29 años, tiene todavía bastante fútbol por delante, todavía puede cambiar la historia, pero después de revisar toda su historia me quedo con una pregunta: ¿estamos simplemente ante una decisión de Pablo Guede o estamos viendo otro capítulo de una carrera que pudo haber llegado muchísimo más lejos?